Vamos allá. Había ganas de directo, ¿cierto? Aquí estamos otra vez. Nunca nos hemos ido en realidad, ¿eh? Pero volvemos más fuertes que nunca. ¿Qué tal, Freud? Que sé que estás por ahí. ¿Cómo lo llevas? No puede hablar. Bueno, pues sepáis que está por ahí. Está ¿Ahora? Ahora. ahora. Ahora sí, ahora Ahora se sí. te Joder, es oye. que estaba aquí pendiente de todo el mundo menos de mi micro, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí, ¿Cómo estás, Rubén? ahí lo tienes. Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Bien, pues Con ganas, ¿no? sí, 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 ganitas, ganitas de hacer Tenías ganas. cositas y ganitas de, bueno, de una charla de ciberseguridad, ¿no? ¿O qué? Correcto, correcto. Hemos abierto. Tenemos pensado abrir lo que son las charlas de ciberseguridad con grandes ponentes. Hoy tenemos a uno de ellos que le doy también su paso y su presentación. Manuel, un placer, el hacker ético, tenerte hoy aquí. Es una de las, Buenas tardes. muy buenas tardes, es una de las primeras charlas que vamos a tener aquí en vivo y de las que se van a suceder bastantes, esperemos, a lo largo de estas semanas, en un evento que vamos a llamar o vamos a denominar de las navajas negras en Twitch, ¿no? Navaja negra en Twitch. Así que vamos a empezar además con una charla muy entretenida, que yo creo que es para todos los públicos, ¿no, Manuel? Un poco de concepto general que debe conocer todo el mundo. Al principio, ya después se pone un poco más técnico, más cuando buscamos el tema de actores maliciosos y demás. Pero al principio sí es un conocimiento que debería tener todo el mundo, o sea, para protegerse en estos tiempos. Yo lo he estado viendo y es muy interesante. Tengo alguna preguntilla por ahí que luego te iré haciendo y iremos viendo, pero ya digo, podemos destripar que es de phishing, ¿no? Investigar una campaña de phishing desde cero y cómo actúan estos ciberdelincuentes para hackear a todos los targets que tienen como objetivos, que somos todos en realidad, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, ya sabéis, además anticipo que está a la disposición del chat. Nosotros vamos a guardar las preguntas y luego se las hacemos al final, ¿vale? Y luego, si os parece también, mantenemos con él un poquito de conversación y vamos averiguando cómo empezó en el mundo de la ciberseguridad el hacker ético, ¿vale? Así que te doy paso, yo ya me retiro, paso a un segundo plano, estaremos aquí para cualquier cosa que necesites y a disfrutar de tu charla. Muchísimas Así gracias. sea. Buenas tardes a todos. Mi nombre es, como ha dicho Rubén, José Manuel Núñez y me complace presentarles mi investigación sobre las campañas de phishing y cómo podemos detectar los actores maliciosos detrás de ellas. A continuación, podéis leer algo de información sobre mí, donde destaca principalmente el blog que redacto. Participo asiduamente en CTF y, he hecho cursos de pentesting, de hacking ético, un poco para entrar formarme dentro del sector, aunque mayoritariamente soy autodidacta. Voy investigando la información la voy buscando por mi cuenta y me voy informando de forma autodidacta. ¿A quién no ha visto en este año, hace poco, un titular? ¿Quién no ha visto un titular como esto en los medios en los últimos tiempos? El Claro, número de está en estafas, orden del día, además. el número de estafas relacionadas con este tipo de ataques no para de ascender. Una cifra, para que nos hagamos una idea, en el año 2022 el número de estafas relacionadas con este tipo de ciberataques aumentó en un 30% respecto al año 2021. Y de cara al año 2023 no parece que vaya a mejorar. Y más, además debemos sumar el tema de la inteligencia artificial, que también hace más, reflexiona un poco este tipo de ataques. El vector de entrada, mayoritariamente.
¿cuál es el vector principal de este tipo de ataque? Un simple mensaje que nos puede llegar al móvil o nos puede llegar al correo electrónico, donde se nos avisa de un problema, de la existencia de una promoción, se nos indica de algo que requiere de la acción del usuario y que para ello pues debe acceder a un sitio web donde se pide que introduzca sus credenciales, que si hay, se le solicita se le dice que se va a devolver como en Hacienda, se le va a devolver se va a hacer una devolución, exhorta a que meta credenciales o a que dé su número de tarjeta y demás. A partir de este momento, el usuario ha entregado sus credenciales a los ciberatacantes, ya no es dueño de ellas. Comenzamos la investigación. Por norma general, cuando nos hacen llegar un SMS o se nos hace llegar un email o tal, la URL maliciosa no suele estar en texto claro, sino que vamos a decirle que vienen poco cifradas, vienen acortadas, para no mostrarle al usuario que no es el sitio web legítimo al que quiere acceder. Es un poco una forma de esconder el peligro de la URL donde van a clicar. ¿Cómo podemos comprobar la URL que se esconde detrás de un acortamiento? Existe una serie de herramientas que podemos ver, en la diapositiva y que solo tendremos que introducir la URL acortada y nos devolverá la URL real detrás de ella. Podemos ver unas imágenes, un recorte de varias herramientas donde introduciéndole una web acortada se nos devuelve la web real. Otra cosa que podemos hacer, aunque esta sí es una parte un poco más técnica, es verificar la reputación de la IP desde la cual está hospedado el dominio el dominio malicioso donde nos pide que introduzcamos las credenciales. Esta dirección IP es un número de dispositivo que identifica el dispositivo en una red y puede indicar servidores que son utilizados por los ciberdelincuentes para llevar a cabo ataques de phishing, spam o malware en general. Esta reputación se refiere a la posibilidad de que la dirección IP esté siendo utilizada para fines maliciosos. Como indicaba anteriormente, hay herramientas que nos permiten verificar esta reputación y nos aporta información sobre su uso. ¿Para qué nos puede servir? Para tomar medidas preventivas para evitar este tipo de ataques. Por ejemplo, si detectamos que una IP está siendo utilizada para temas de envío de phishing, para temas de malware y demás, se puede bloquear el acceso de esta dirección IP o tomar medidas para avisar a los usuarios de ella. En la diapositiva podemos ver recortes de la herramienta VirusTotal, que es una de las que podemos utilizar y que nos devuelve muchísima información desde archivos que se han compartido desde ese servidor, dominios que están hospedados en esa IP y que nos pueden servir para detectar a tiempo dominios maliciosos y poder preparar al usuario y poder preparar sistemas de empresa y poder en general estar prevenido antes de que pueda llevarse a cabo cualquier ataque. Otra técnica de investigación y otra cosa que debemos tener muy en cuenta es verificar las variaciones de DNS, como es la ortografía, como es el uso de la extensión del dominio correcta, que nos puede ayudar a los usuarios a detectar y evitar sitios fraudulentos. Porque muchísimas veces los ciberdelincuentes utilizan dominios que son muy similares al dominio legítimo, pero que contienen una serie de errores que si no estás completamente
y no tiene... Si no estás completamente protegido, ¿no? O sea, no tienes no estás completamente convencido de si es o no un phishing, con estas herramientas al final, pues siempre vas a poder descartar, detectar, ¿no? claro, detectar si es el dominio correcto o tiene ciertas variaciones que el usuario no experimentado puede, digamos que puede no detectarlas. Exacto. En la diapositiva podemos ver una de las herramientas que nos permite el buscar variaciones en el nombre de los dominios, que es si no está, puede un usuario tranquila, si no está, decir, pendiente en una equivocación a la hora de escribir un dominio y demás, puede acceder a un sitio que no es el que el usuario realmente quiere acceder, a un sitio legítimo. Otra cosa que se puede hacer, aunque esta técnica digamos que es más para relacionar dominios dentro de una campaña de phishing, pero también puede ser interesante verificar las tecnologías con las que están construidas los sitios web maliciosos. ¿Por qué? Porque todos los sitios web de phishing suelen estar construidos de la misma manera. Y si conforman digamos, una campaña de varios dominios, muy probablemente estén construidos de la misma manera. En la diapositiva podemos ver un par de herramientas que nos pueden ser muy útiles para examinar la tecnología web con la que está construido un sitio, una página web, un sitio web. Sí, porque además suelen utilizar siempre las mismas herramientas de generación de phishing. No varía mucho, o sea, no existe o por lo menos que yo haya visto, José Manuel, ninguna red de phishing que no lo haga a través de un tools de estos que hay genéricos para generar un portal. No se curran Y desde cero un phishing como tal. O sea, cuesta mucho verlo. un phishing sería lo básico y suelen reutilizar desde los archivos básicos de CSS, los HTML, Correcto. la librería de JavaScript, incluso las imágenes. Y como veremos posteriormente ya en la parte técnica, de un phishing a otro se repiten hasta las mismas imágenes, incluso sin estar relacionado, sin pertenecer a la misma campaña, se reutilizan imágenes, se reutilizan cualquiera de los archivos. Y otra cosa que también he visto después de investigar varios phishing es que no se preocupan ni en cambiar ni las fechas de las plantillas ni nada. Va a lo fácil, a lo más Sí, simple, a lo más fácil que se pueda. y es que además le sigue No, dando rédito. Por eso es importante este sí. tipo de charlas, para que la gente conozca y vaya entendiendo lo fácil que es detectar muchas veces un phishing de este tipo, ¿no? Porque, aunque es verdad que hay plantillas que están muy curradas, son súper. No que están actualizadas, segundo que están de tema de proporciones, los textos están correctamente traducidos. Es muy complicado determinar qué es un sitio web malicioso. A mí es cierto que he visto otros que me cuesta trabajo entender cómo se puede llegar a picar en esos sitios. Está claro. Sí, genéricas, nada que ver con lo que vendría a ser una página legítima de ahora. Importante y a remarcar que aunque hay muchas entidades que lo venden como que sí, HTTPS no significa sitio web seguro. Lo recargo, lo remarco, lo explico como sea. Correcto. Quiere decir que la HTTPS comunicación va cifrada. No quiere decir que no sea un sitio malicioso, exacto. ¿correcto? Y porque
Es cierto de que todos los sitios web maliciosos no están protegidos con un certificado SSL. Pero la aparición de entidades como Let's Encrypt, estos certificados son gratuitos y ha favorecido que su uso para sitios fraudulentos, ya que dan esa falsa sensación de seguridad al usuario no experimentado. Una forma de detectar que estos sitios web son maliciosos es determinando, por ejemplo, el tipo de certificado que se está ejecutando. Por ejemplo, Let's Encrypt Authority X3, API SSL o los certificados de ese panel suelen estar destinados a este tipo de páginas maliciosas. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el periodo de validez. En un sitio malicioso suele variar entre 1 y 3 meses. Y a la hora de investigar campañas también nos puede ser útil conocer este certificado, porque en más de una ocasión este certificado se comparte entre varios sitios web. Esto nos puede permitir relacionar a dominios dentro de una campaña. Y José Manuel, ¿te has dado cuenta? Porque yo sí que vi una tendencia bastante clara sobre sitios de hosting que eran más propensos a tener este tipo de webs maliciosas o que se utilizaban más bien, se utilizaban para campañas de phishing y no había herramientas para medir este tipo de ataques. Quiero decir, simplifico, ¿hay entidades que facilitan hacer este tipo de ataques de alojamiento? Está claro que, por ejemplo, el dominio GoDaddy hasta hace bien poco, vamos, tú pagabas y te daban el dominio sin ningún tipo de problema. Específicamente no hay entidades que favorezcan este tipo de campañas. Lo que sí es cierto de que hospedadores como Hostinger tienen detectores de actividad maliciosa, que en caso de detectar algún tipo de comportamiento raro en el sitio web, pues digamos que te lo elimina. Y Sí. hay otras entidades de países Ya, de dudosa, que son más laxos a la hora de decidir si está bien o está mal. digamos que pagas el hosting, pagas dominio y ya. Y Ya ya se desentiende. lo que hagas con él ya no es problema del. Nadie te lo vende como que se dedican a temas de phishing y demás, pero hay empresas que. Que le da igual, que Como no si no hacen fuera nada con para ellos. evitarlo. Exacto. Tú pagas hosting, pagas dominio y ya lo que hagas o no hagas con él no es problema de la Exacto, empresa. a eso iba. Eso me pasaba mucho en los ciberejercicios. Cuando lanzábamos un ciberejercicio para una empresa, incluíamos entre la de ataques, entre la bóveda de ataques, un phishing, y reconocías rápidamente entidades que están muy alineadas en la política de anti-phishing con empresas que les da exactamente igual y te dejaban almacenar phishing, que la página web además linkara al sitio web, o sea, era tremendo. Continúa, perdona. Sí, pero ya que he comentado el tema de detectar los sitios Sí. maliciosos, vamos a. ¿Quieres? Vamos a ver un poco un ejemplo de un sitio web con un certificado válido, digamos. Y digamos que este es un certificado válido.
Cuando comentaba antes el tema del certificado compartido a la hora de relacionar dominios de phishing, aquí tenemos un ejemplo de un certificado compartido entre varios dominios de propiedad de Google. Y vamos a buscar un dominio cualquiera de phishing. Bien. Las extensiones, como antes comentaba, tenía interesante tenerlas monitorizadas. Porque hay en dominios de phishing rara vez te van a utilizar extensiones de .com, .es, extensiones de países no van a soler utilizarlas. Ahora, extensión XZ, pues sí puede ser interesante, que no suelen utilizarse como dominios legítimos. Por ejemplo, ya podemos ver de que es un certificado de Let's Encrypt. Sí. Una validez, como también podemos comprobar, de 3 meses. Eso es una de las formas de detectar un posible sitio web malicioso. Interesante, como comentamos anteriormente, los sitios web maliciosos suelen ser copias de unos de otros, suelen replicar los archivos que los forman, suelen utilizar las mismas imágenes, suelen utilizar el favicon de la página legítima, suelen replicarse entre ellos, no tienen un desarrollo específico, se suelen replicar entre ellos. ¿Qué podemos hacer aprovechando este hecho? Podemos calcular un hash del sitio web malicioso y utilizando herramientas como Virus Total o URL Scan, podemos ver otro sitio web que, aunque no coinciden con el mismo dominio del que estamos investigando, nos permite conocer más dominios relacionados que pueden formar una campaña de phishing. En la imagen podemos ver cómo se calcula ese hash utilizando la terminal y cómo, utilizando ese hash en la herramienta de Virus Total, pues nos permite conocer resultados interesantes. Icon y Shudan. Normalmente, como he comentado anteriormente, los sitios web maliciosos utilizan el mismo favicon el sitio web legítimo. ¿Qué nos puede permitir esto? A partir de ese favicon, calculándole su hash, utilizando herramientas como Shodan o Sunage, podemos detectar dominios maliciosos del que
a partir únicamente de una imagen. En la diapositiva podemos ver cómo se calcula ese hash y como a partir de ese hash y utilizando la herramienta Shodan encontramos, por ejemplo, ese dominio malicioso de Adobe. Además, en su momento lo reporté y al par de días lo habían echado abajo. Es una forma interesante y además no solo para buscar sitios web maliciosos, sino que, como veremos posteriormente, también podemos utilizarlo para buscar plataformas de venta de sitios maliciosos. A partir del favicon, de una página web donde se venden estos keys de phishing y otras herramientas de ciberdelincuencia, podemos buscar otros sitios web relacionados y algunas veces devuelve resultados más que interesantes. A partir de aquí empezamos a interaccionar un poco en el sitio web, como lo haría un usuario normal. Las interacciones con el sitio web nos pueden crear resultados interesantes, sobre todo hacia el mismo tiempo que vamos interaccionando, nos vamos comportando como querría el ciberdelincuente. Utilizamos por ejemplo, las herramientas de desarrolladores de los navegadores web o Barswift o SAP. Y a partir de ahí nos comportamos como haría el usuario. Monitorizamos el comportamiento de la web. Entonces, a partir de ahí, analizamos los archivos que se utilizan y dónde se envía la información. Se me han dado casos en los que las credenciales capturadas son enviadas al actor malicioso a partir de un bot de Telegram. Y a partir de viendo la ID del bot y del usuario podemos obtener un nombre de usuario que nos puede permitir ser un punto de partida para comenzar la investigación. Otra cosa interesante, fusear directorios y archivos como si fuese un pentest, donde también se pueden encontrar archivos más que interesantes. En la diapositiva vemos un par de imágenes de una de las primeras investigaciones, donde podemos ver al mismo tiempo que introducíamos las credenciales en el formulario de login, podíamos ver cómo se nos capturaba la IP y el user agent de nuestro navegador. Diferentes herramientas que podemos utilizar para el tema de fusear el sitio malicioso, de monitorizarlo y la que podemos obtener información como la que podemos ver posteriormente. Este es un archivo que encontré en una de las investigaciones y básicamente, como veíamos anteriormente, lo que hacía era registrar las IP y los user agents de los diferentes usuarios que han introducido sus credenciales en ese sitio web. ¿Qué obtenemos con toda la información anterior que podemos obtener con toda la información que hemos obtenido anteriormente? Los llamados indicadores de compromiso, que son datos que sirven para detectar actividades maliciosas contra organizaciones y usuarios. Estos IOC pues, son hashes, son IP, son dominios, URL, cualquier dato, cualquier información que nos pueda permitir detectar actividad fraudulenta, que nos pueda permitir detectar sitios web maliciosos. Una vez completado las diferentes técnicas de investigación, pues comenzamos a la parte interesante. ¿Quién envió ese mensaje? ¿Quién envió ese mensaje y qué información tenemos para detectarlo antes de que ese usuario, ese ciberdelincuente, vuelva a enviar otra campaña, vuelva a enviar otro phishing para
vuelva a iniciar otra campaña de estafa. ¿Es complicado adjudicar la campaña? Sí, pero no es imposible, porque además en ciertas ocasiones estos ciberdelincuentes suelen dejar la pista, suelen dejar algún rastro por tanto a la hora de la ejecución, como veremos posteriormente, suelen dejar el key con el que montan el sitio web malicioso. Es un key de phishing, a partir del cual se montan la mayoría de los sitios web maliciosos con el que realizan las estafas. Este key de phishing es un conjunto de herramientas y recursos diseñados para crear y lanzar ataques de manera rápida y eficiente. Estos keys suelen incluir plantillas de correo electrónico, páginas web falsas, que imitan la apariencia más o menos real de los sitios web legítimos, diferentes archivos de configuración y cualquier herramienta que permita a un atacante crear y personalizar los ataques para adaptarse a los objetivos. Estos keys se suelen utilizar en campañas de phishing masivas y automatizadas, donde los atacantes hacen llegar ese sitio web malicioso a los usuarios a partir de email y de SMS. Uno de los de phishing más famosos, más elaborados, es muy complejo y que además se haya cobrado muchísimas víctimas y además de gran peso, es el key de phishing del ciberdelincuente Crypto. Es el creador de un key de phishing dinámico que, aparte de recopilar credenciales y números de tarjeta, también viene preparado para recopilar las claves de doble factor de autenticación. ¿Cuál es la estructura de ese key de phishing? Como puede ver, el key de phishing contiene todos y cada uno de los archivos necesarios para montar el sitio web que sea lo más real posible. Desde imágenes, desde el código base de HTML, los CSS, cualquier información que sea necesaria. Aquí comienza el key de la cuestión. Al montar este sitio web, una de las cosas que también se monta es un panel de control donde se van registrando todos y cada uno de los usuarios con sus IP y sus contraseñas o la información que se quiera recabar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo funciona este kit complejo? Porque por norma es lo más complejo que a día de hoy puedes ver en un ataque de este tipo. Al ejecutar este phishing y el usuario clicar, al actor malicioso le llegan las credenciales y debe elegir una serie y el actor malicioso una vez que recibe las credenciales, debe elegir una serie de acciones que van a ejecutar. Como puede ser que vuelva a introducir las credenciales, a fin de asegurarse de que son las credenciales correctas, sencillamente guardar estas credenciales en bases de datos, en archivos de logs, etcétera, o en el caso más complejo, enviar o solicitar al usuario que introduzca su clave su segundo factor de autenticación. Es la gran diferencia del key de phishing de este ciberdelincuente con otros más básicos que podemos ver en el día de hoy. Con toda la información que hemos tenido anteriormente, ya podemos comenzar la investigación e intentar detectar a los ciberdelincuentes detrás de ese key de phishing, o de ese ataque de phishing, mejor dicho.
mientras monitorizábamos, mientras fuseamos, mientras interactuamos en general con el sitio web, se puede dar caso, como podemos ver en la imagen más hacia la derecha, de que obtengamos nombres de usuarios, de que podamos obtener una dirección de correo electrónico donde se envían esas credenciales obtenidas. Igualmente con las ID de un bot de Telegram, donde también donde los ciberdelincuentes reciben las credenciales que van capturando. Otro archivo interesante que podemos encontrar mientras fuseamos, mientras monitorizamos la red, y que los diseñadores, los programadores de software de phishing remarcan y muy mucho que se elimine una vez que se montan los sitios web, son los llamados los keys de phishing, el archivo comprimido donde están todos los archivos que se utilizarán para montar la página web. A partir de ahí, a partir de este key de phishing y analizando cada uno de los archivos que lo conforman, podemos encontrar información muy jugosa, como nombres de usuario, como como correo electrónico, como más IDs de los bots de Telegram, que a partir de técnicas hosting nos puede permitir encontrar a los actores maliciosos detrás de esos ataques, ya sea el actor malicioso que está ejecutando la campaña, como el programador, el vendedor de esos kits de esas herramientas de ciberdelincuencia. ¿Qué herramientas podemos utilizar para ello? Como comentaba, una de las formas que utilizan los ciberdelincuentes para recibir las credenciales que van capturando es el uso de bots de Telegram. Si encontramos la ID del bot y la ID del usuario, podemos encontrar el nombre del usuario que está ejecutando esa campaña de phishing. No siempre funciona, pero se puede encontrar información muy interesante. Posteriormente os enseño cómo funciona la herramienta. Como en cualquier investigación, como en cualquier estudio, cualquier cosa que hagamos, partimos de una simple búsqueda web, utilizando búsquedas simples. Nos puede permitir encontrar desde nombres de usuarios relacionados, a partir de un nombre de usuario que encontremos en el key de phishing o en la monitorización del sitio web, podemos encontrar nombres de usuarios relacionados con él. Igual que podemos hacer con emails. O incluso me lo he encontrado del repositorio Zip, que también se lo han dejado dentro del sitio web malicioso. Y también nos permite encontrar el perfil de GitHub del ciberdelincuente. ¿Qué más otra herramienta podemos utilizar relacionada con el tema con los nombres de usuario? Una vez tenemos un nombre de usuario, con diferentes herramientas podemos ver en qué redes sociales están registrados. Porque aunque pueda ser complicado de entender, hay ciberdelincuentes que el mismo nombre de usuario lo utilizan en el bot para recibir las credenciales y en su cuenta de Twitter. Que sea complicado de entender. Y con esta herramienta podemos encontrar todos los diferentes perfiles donde ese usuario esté registrado, y desde los cuales podemos seguir encontrando información desde la que ir pivotando entre las distintas redes. Simple hecho es un nombre de usuario, podemos encontrar a una cuenta de Twitter relacionada con él, donde en el encabezado de esa cuenta de Twitter hay un email con el cual podemos pivotar hacia una cuenta de GitHub, y así sucesivamente, y encadenando la información interesante para cazar a este delincuente. Al igual que ocurre con
ocurría anteriormente con los nombres de usuarios, podemos hacer también con los emails, que también existen diferentes herramientas que nos permiten buscar desde sitios web donde esté registrado ese email, desde publicaciones en distintos buscadores de web donde esté registrado y demás. Nos permite, por búsqueda por relaciones, ver si ese email está publicado en foros de venta de herramientas de ciberdelincuencia. Las relaciones nos permite buscar relaciones a partir de una dirección de correo electrónico. Como comentaba anteriormente, alguna vez dentro del kit de phishing se van dejando el rastro y se dejan perfiles aunque no dejan específicamente el perfil de GitHub, dejan rastros con información, con datos que te pueden permitir detectar la cuenta de GitHub de ese usuario. ¿Puedes obtener información interesante? Sí, sí, porque entre otras cosas, más direcciones de correo electrónico, más herramientas que tenga pública en su repositorio. El fin del uso de estas herramientas es recopilar la máxima cantidad de información posible que te permita llegar al usuario final. ¿Qué nos puede permitir también el conocimiento de las direcciones de correo? En algunas ocasiones se puede dar el hecho de que el ciberdelincuente está registrado en redes sociales con el mismo correo electrónico, pero con un nombre de usuario diferente. ¿Cómo podemos localizar esas cuentas? A partir de leaks que se hayan publicado en la dark web, como Twitter, los leaks de Facebook y de múltiples empresas que se dan a lo largo de los años. Una vez hemos utilizado todas las herramientas explicadas anteriormente, ¿qué información podemos obtener? Pues desde el sitio web donde se vende ese kit de phishing, la cuenta de Twitter del usuario del ciberdelincuente, sabiendo la cuenta de Twitter y, por ejemplo, habiendo encontrado un dominio o un mail o teniendo una foto del usuario de esta red social, podemos pivotar a otra red social, haciendo, por ejemplo, reversing de esa imagen del usuario. ¿A partir de cuál? Habiendo encontrado la cuenta de Twitter, a partir de ahí, sí, conociendo con el dominio y el mail mostrado, pivotamos a la cuenta de GitHub de ese usuario. Donde encontramos otra dirección de correo electrónico que nos permite saltar a otra cuenta de GitHub donde el usuario tiene su imagen de una foto suya, no es una foto personal suya. Además de otro correo electrónico que nos permite saltar a otro perfil de GitHub y a su blog personal, a su currículum virtual, donde entre otra información tenemos otro correo, tenemos un número de teléfono, podemos acceder a su perfil de LinkedIn. Información más que interesante del usuario que ha perpetrado el ataque de la campaña de phishing. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estas investigaciones? Aparte del análisis técnico de código, aparte de, digamos, de la parte técnica de una investigación, también se puede conseguir información extra
haciendo uso de metodologías OSI. Como comentábamos al principio de la presentación, el año 2022 aumentaron los ataques de phishing en torno al 30% con respecto al 2021. Pero esa cifra no va a mejorar en el año 2023, no va a mejorar. Y además cada vez estos tipos de ataques van a ser más sofisticados y más complicados de ser detectados. Y por lo cual gana especial interés, importancia, el poder detectarlo antes de que se produzca el ataque. Es complicado atribuir un ataque al 100%, pero investigándolo y dependiendo de los errores que pueda cometer el ciberdelincuente, se puede cazar y se puede atribuir a una persona en concreto, como se ha podido ver. Principal, hay creativo, tenemos muchas herramientas y hay que utilizar la imaginación en este tipo de investigaciones. No hay una regla fija ni de la información que se va a extraer, ni de cómo se debe ni cómo se debe de extraer. Cada caso de phishing, aunque sea la misma plantilla, se utilicen los mismos archivos, sean similares una de otra, cada ataque, cada campaña no tiene la misma forma de actuar una que la otra. ¿Preguntas antes de pasar a la parte práctica? Sí, había preguntas. Hemos visto por ahí que había bastante interés en la charla en varios aspectos técnicos. No sé si lo quiere leer Freud o los leo yo directamente. Si las tienes tú, dale. Vale. Espera. Tengo por aquí. Primero, nos preguntaban si se está aplicando los ataques phishing en la guerra híbrida o si conoces algún caso de phishing que se esté aplicando en la guerra de Ucrania contra Rusia. Pues no me consta, pero no lo descarto por el tema del acceso a los servidores, tanto de una parte como de otra. No lo descarto, aunque no me consta ninguno en concreto. Vale. Perdona, Rubén, Sí. esta pregunta la hizo el usuario ALX9671. Sí, Y vale, el te usuario, digo los Rubén, usuarios. que les gusta verse ahí en el directo, ¿eh? Esta ha sido Alessandra, que la conocemos también. ¿Quién es? Vale, a ver, también había otra de Alessandra, de Alex967, que nos preguntaba si habías localizado o habías estudiado algún phishing que contuviese exploits. Que no solamente fuese un phishing como tal, sino que además aprovechara algún tipo de vulnerabilidad del navegador del sistema para obtener acceso o privilegios de otro tipo. De momento lo máximo. Hasta ahora las investigaciones que he realizado, lo máximo que hacía era registrar el comportamiento del usuario en el navegador. Registrar del tema de IP, del user agent, el credencial e información de interés y tal. Exploit que exploten vulnerabilidades del sistema no he visto ninguno, aunque me consta de que creo que un compañero sí lo encontró, pero yo no he encontrado ninguno de esos. Vale. Nos pregunta Seldrid que si tienes constancia de que estén utilizando phishing a nivel organizativo para obtener información de la competencia. O sea, que no sean ya bandas organizadas como bandas conocidas del... Sí.
más corporativo, más... específico. sí, Sí me consta, aunque es un poco sensible de tratar. vale. No, sí me Bueno, consta. lo dejamos eh, ahí. eh, Sí, sí. Sí, No, comenta si quieres decir algo, tranquilo. Este es un espacio que se pueden comentar cosas, mientras que no digas nombres, si te consta y sabes algún ataque de este tipo. sí me consta de un poco más que centrarme en la empresa y demás, porque no es momento. Pero vamos, la forma sí era la de buscar una lista de correos electrónicos. En lugar de una campaña masiva de lanzar un dominio malicioso y demás, era buscar los correos electrónicos digamos, de la plana mayor de la empresa. Ah, Y a partir de ahí, lanzar el correo, digamos, específico. Si vamos del CEO de la empresa, ese email va específico hacia él, con tema de nombre, con el puesto, bien redactado. Era complicado determinar que era un phishing y no era legítimo, digamos. vale, pues yo no he visto más preguntas, Freud. No sé si tenéis alguna. No, yo no tengo ninguna más. Dices el drip que no te estás mojando, pero bueno, es normal, no puede hablar de qué sector ni nada. Eso pues. De todas formas, ya hablaremos. Bueno, es un liante, dice también por ahí. Aquí en Navaja Negra somos todos unos liantes. Bueno, vamos con la parte práctica y luego, si quieres, damos por finalizada la charla. La primera parte, digamos, de la parte técnica es: tengo un pequeño key de phishing montado en local, donde podemos ver que es ciertamente realista, aunque comete una serie de errores. Cuando lo encontré y demás, el certificado que ejecutaba pues era los que hemos visto del Let's Encrypt y demás. Tiene una serie de errores que no, como este, por ejemplo. Aunque sí es cierto de que no es de los que... Este es de los que están bien hechos, digamos. Sí. Cuando accedemos a... Ahora nos comportaremos como querría el Delincuente. ciberdelincuente. Y iremos introduciendo datos aleatorios. También tengo monitorizado cómo ser... Fallo técnico, no pasa nada. Tengo monitorizado en un bot de Telegram cómo el ciberdelincuente recibiría los datos, la información. Esto a toda la azar.
toda la información que requeriría. Cada vez que le doy a validar información, recibo en el bot que tengo montado en Telegram, recibo toda la información que el usuario va introduciendo. Llega el momento interesante. El momento en el que el usuario entrega su tarjeta al ciberdelincuente. Y mientras sigo recibiendo la información de... Esto también aplicaría a cualquier página de la que tengas que introducir unas credenciales. Introducimos... Ahora volverá, como indicaba anteriormente, me volverá a pedir que introduzca el código de verificación, que es el método que tienen los ciberdelincuentes para asegurarse de que que la información introducida es correcta. En ciertas ocasiones también ocurre con las credenciales, que introduces las credenciales, le das a validar y salta un error de la contraseña introducida es incorrecta, aunque el usuario sabe que la contraseña que ha introducido es correcta, de forma de que si al introducirla la segunda vez se asegura de que prácticamente seguro que el usuario no ha cometido un error, ha introducido la contraseña correcta. A partir de este momento, en el momento que valide el código de verificación, ya el ciberdelincuente tiene toda la información nuestra de dirección, teléfono, número de tarjeta, lo tiene todo de nosotros. Se lo hemos entregado. Sí. Otra cosa que quiero mostrar, que también puede ser muy interesante, es esta herramienta para que hacer las tareas de fingerprinting de un dominio que estemos investigando. Nos devolverá muchísima información que puede ser muy interesante de cara a un pentest, como de cara a localizar dominios maliciosos relacionados con la marca con el dominio que hayamos introducido. Y enlazará directamente con Shodan, con Sunei, con las distintas webs que nos permiten buscar información relacionada con certificados, con hashes. Y problema del directo. No te preocupes. Ha quedado. Otra. Decidme una página que queráis. Probámoslo. Por ejemplo, vamos a poner movistar.com. Sí. Y nos devuelve información desde la IP del servidor, quién es el registrador del dominio, información acerca del servidor donde está hospedado. Interesante el hash SAT256, que nos puede permitir dar dominios maliciosos a partir de en Virus Total o en URL Scan. Interesante también información sobre Favicon, que también nos puede ser muy útil, porque los ciberdelincuentes utilizan el mismo Favicon. Incluso me he encontrado situaciones en las que el Favicon de la página maliciosa se linka directamente con el de la página legítima. Y aquí comienza la parte que os comentaba. Parte de Shodan, localizar sitios maliciosos por certificado y Favicon, URL Scan
IO, también puede ser interesante, o Suneye. Una herramienta completa. Y automatiza bastante. Eso son información que se puede extraer de forma manual, pero Sí. se automatiza bastante la búsqueda de relaciones. De esta forma ya reporté en su momento el ejemplo de Adobe que vimos anteriormente y al banco BBVA también le reporté un sitio web malicioso que utilizaban del BBVA relacionado con el tema de inversión y demás, que utilizan de asesoría. ¿Qué periodos de tiempo tienen desde que das la advertencia hasta cerrar la web? En Adobe, un par de días. Esto lo di por la mañana y sí, entiendo que creo recordar un par de días, 3. En ¿Se lo caso reportas a de Adobe BBVA, directamente? se lo envío a Adobe directamente y ellos me remiten tienen un departamento específico para este tipo de amenazas. Se lo manda a Adobe directamente y ellos te envían al departamento de phishing. Le tienes que volver a enviar toda la documentación y demás. Y estamos hablando, en BBVA Adobe fue un par de días y el BBVA nos llegó a la semana. Entiendo que un poco lento, pero llegó a la semana. No, está bien. Yo sí que he tenido casos de reportar phishing y de estar meses que no lo podían tirar, porque estaban alojados en servidores extranjeros. Depende, yo creo, también del hosting donde estén alojados, el mío. Sí. Lo que hablábamos anteriormente de la legitimidad. Sí. Ya depende del país, depende de la empresa. Pero no es lo mismo que esté en Hostinger, que tal y como los reportes lo van a echar abajo, que en otros hosting Sí. que le importe menos el tema de la No, legitimidad y demás. y que hay hosting extranjeros que están diseñados para alojar phishing. Y bueno, y que hay Sí. servidores que te pueden montar. No es todo hosting que te puede montar un servidor y utilizarlo para hacer hosting de phishing. Esta mañana hice una prueba con una página, una fila de Hostinger. Probar y a alojar un sitio, un kit de prueba y eliminarlo en media hora. Sí, Tienen sistemas de detección y demás que en media hora habían detectado el tipo de actividad y lo habían hecho abajo. claro. Claro, estamos hablando de una filial de hosting. En otras empresas, pues no. Sí, en Tienes que cuanto reportarlo. linkes. Sí, cuenta. Esto es media hora. En otra empresa tienes que reportarlo, pelearlo, seguir pendiente de él, porque muchas veces es que no lo echan abajo. Es que la única forma es que Google lo detecte y los bloquee. Sí, o el antivirus de El hosting turno. no los elimina. Sí, no, está claro, está claro. Y hay herramientas muy útiles. Bueno, claro, está claro en un hosting, en cuanto detectas que te está linkeando al banner de un banco, al favicon de un banco, pues eso directamente o como mínimo le abres un ticket y lo revisas. Claro, está claro que hay algo raro. Sí. Claro, como mínimo debería reportarlo a la empresa legítima. Sí, no. Claro, es otra forma de detectar. El tema de Favicon es otra forma de detectar sitios web maliciosos. Vimos anteriormente el tema de certificado
Y si queréis, lo que podemos hacer es ver qué información podemos extraer, hacer una prueba de que hasta dónde podemos llegar y qué podemos extraer y demás. Vamos a hacer poner en práctica un poco lo que hemos visto a lo largo de la presentación. Sí, claro. No siempre funciona, porque es verdad que hay veces que no se detectan, no detectan ni los directorios, ni archivos interesantes, incluso si encuentras el key de phishing, información interesante, o que otras veces también ocurre que encuentras el bot donde se estaban enviando las credenciales, pero una cosa que sí hay que tener en cuenta es que las campañas se levantan y que hay campañas que pueden durar 10 minutos, media hora. Sí, sí. Y Se levanta que otro. ese bot ya se va a echar abajo y que la información que vas a obtener ya digamos que no va a servir. Ahora lo que estás haciendo es crawlear la página para ver qué puedes sacar, ¿no? A ver, dominio interesante porque, como te comentaba, hay veces que se puede encontrar los logs de los usuarios que han ido entrando. Las credenciales de esos usuarios también los he encontrado. Fuerte, pero también te puede encontrar porque no protegen estos archivos. O sea, no lo Ya. vean a la entrada del usuario. Un usuario con mínimos conocimientos encuentra el archivo donde se están registrando las credenciales. Sí, sí, está claro que en muchos casos son gente que no tiene conocimientos técnicos. El problema la primera característica del key de phishing es preparado una herramienta para un usuario que no tiene que tenga el conocimiento justo para poder montar eso en un servidor web. No necesita saber programación, necesita saber de sistema, no necesita saber nada. Únicamente saber desplegar los archivos que que están en ese key de phishing. Mientras va crawleando el DIRCES, voy a buscar a ver si hay algún key de phishing que contenga información. Esta herramienta, entre otras muchas cosas, te permite encontrar key de phishing, te permite encontrar archivos ejecutables maliciosos, te permite encontrar APKs. Y tenemos una relación de key de phishing que se han ido detectando desde relativamente poco tiempo. Pues la verdad es que algunas veces investigar este tipo de kits de phishing suele ser interesante porque
porque digamos que el ciberatacante cedea información con la que en cuestión de poco tiempo se puede capturar. Porque es que se vean desde correos electrónicos personales, se vean desde nombre de usuario con el que están registrados en las redes sociales más famosas, vean muchos rastros. Y una de las cosas que hay veces que en el key de phishing hay veces que te adjuntan un archivo en el que recarga y vuelven a recargar de este archivo zip, eliminarlo una vez que se levante la página web maliciosa, porque contiene muchísima información con la que se puede localizar el ciberatacante. Ahora, una vez que tenemos el key de phishing descargado, es cuestión de ir investigando. Por ejemplo, en este caso tenemos el ID del bot y el ID del usuario, a partir del cual podríamos... El bot de Telegram, sí. Sí, con eso puedes ir puede ser un punto de partida. Otras veces un correo electrónico. Y el token, ¿no? Además, también tenemos ahí. Claro, está de falta tanto el o sea, que podríamos utilizarlo para mandarle mensajes al bot de... Y en la respuesta pues viene el nombre de usuario de ese... Por ejemplo, este sería el bot que tengo yo montado, el que he utilizado antes para levantar el key de phishing en local. Y entre la información que tenemos es el nombre de usuario del ciberdelincuente, el nombre de usuario que utiliza en Telegram. A partir de ahí ya podemos, digamos que puede empezar como un punto de partida. Claro, tenemos un punto de partida, por ejemplo. Es cuestión de ir buscando y utilizando las diferentes herramientas que hemos visto anteriormente para buscar información de ese username. Obtenemos, por ejemplo, lanzamos esta herramienta y obtenemos un resultado positivo para Twitter. No es garantía de que ese usuario sea el mismo que ha encontrado en Twitter. También, una vez que resuelve las herramientas, debemos comprobarlo manualmente. A partir de ahí, que es correcto, y en ese Twitter, Facebook, cualquier red social que nos podamos imaginar, viene un correo electrónico, tenemos dos opciones, que o utilizar los bots de búsqueda automática, diferentes herramientas de terminal que están disponibles y que no resuelven, no tenemos resultados positivos, a utilizar los leads de las diferentes redes sociales, porque también nos sorprenderían los resultados que podemos obtener de ahí. O sea, desde la más conocida HubSpot, que no devuelve, algo que devuelve si está en algún leak, pero no devuelve información de tal. De datos. Pero también hay otras series de sitios web donde por relativamente pequeñas cantidades de dinero podemos obtener desde dónde está registrado el usuario, el correo que le hemos aportado, y no solo eso, sino la contraseña de esa cuenta relacionada con ese correo, y que en alguna ocasión no han cambiado. Sigue teniendo la misma aunque esté en el link. Sí, está claro. Sí. Por eso, concienciación siempre. Hay que cambiar las contraseñas constantemente. Intentar cambiarlas. Y no reutilizar. Bueno, más que cambiar las contraseñas, doble factor de autenticación. Que aunque os quiten las contraseñas, no van a poder entrar.
Si no, cualquier medida de seguridad que tengamos hoy en día es poca. Ya, cualquier cosa pongamos lo que vamos a hacer, ya que tenemos esto, vamos a buscar a ver si todavía estuviera disponible este usuario. Y si estuviese token todavía activo. Hombre, no Sí, creo que sea porque tan estúpido. Vamos a esperar. te sorprenderías. Es al final es refrescar token y ya pierdes la. Te sorprenderías algunas veces y de utilizar el mismo mail en la página web donde vende el kit de phishing y en su currículum personal. Sí, joder. Y claro, y después a partir de ahí, claro, ya obtienes teléfono, obtienes localización. Es que también cometen muchos fallos. Copiado. También cometen muchísimos fallos. Y en este caso, pues Mira, tenemos ahí un username. tenemos premio. Sí. Pues vamos a agregarlo, a hacerle un poco. Vamos a putear. No, es broma. Vamos a dejarlo estar. Yo imagino que se lo habrá creado, ¿no? Para el, para esta campaña y que lo borrará el Entiendo, usuario. entiendo. Pero Pero que sí, vamos, que mucha gente, pues. que ya es cuestión de con las diferentes Sí, ya o alternando sin, hacerlo sin. herramientas Ujú. y extraer es divertido. O sea, hay veces que va enlazando información, va obteniendo username, tal, y llega el momento que Sí. obtienes muchísima información. Fotos de la persona, correos personales, números de teléfono, todo. De todo, vamos. Y lo puedes localizar. Flipante, ¿eh? Bueno, es que al final Ya es es lo cuestión de que. ir. Sí, tirando del hilo, claro. ¿Se me escucha? Sí, 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 sí. ¿Nos oyes? Creo que tú no nos oyes a nosotros. ¿Nos Es escuchas? que ¿Nos sí, escuchas? pero tengo problema con los No te cascos. preocupes, no te preocupes. De todas formas, Ah, Freud, creo que tenemos que ir cerrando, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuántos quedan? Yo creo que hablando de esto podríamos estar aquí hasta la 1 o las 2. Pero yo creo Pues que ya hemos acaba de dado. llegar Securitas. es- pues lo que veáis. O sea, en cuanto a ejemplos y todo eso, ¿habéis terminado ya, Manu? Creo que queda el Es, es crawler. cuest- el crawler es cuestión o sea, de que vaya sacando información y de que digamos lo más interesante, pues después de ir tirando un poco de la cuerda. No lo veo El bien. crawler igual que fue. ¿Ha sacado algo? No, no, no he tocado nada. No, no, digo que si ha sacado algo el crawler. No lo veo bien. No, 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 de momento nada. Es cuestión de ir. Algunas veces pasa que te devuelven muchísima información y otras veces que hay que tirar por otro camino. Hay que como comentaba anteriormente, hay que utilizar imaginación. Y no varias formas de atacar, varias formas de investigar, varias formas de atacar el sitio web malicioso porque no siempre se repite el mismo camino.
Es cuestión de ir esperando y que te devuelva información interesante. Sí, esto al final es como las botnets, se parece mucho al tema de las botnets. Al final también las hackeábamos, aparte de que encontrábamos vulnerabilidades en el código, también las hackeábamos mediante crawlet y mediante, por entonces, viendo el SMTP del email y viendo igual, como estás haciendo tú, o sin, y tirando del hilo para ver quién era la persona que había detrás o entidad que había detrás de la botnet. Una vez me ocurrió una cosa graciosa, que información interesante y demás no obtuve, pero era el sitio era vulnerable a SQLA. Imagínate imagínate la información. Claro, claro, No, claro, no claro. puedo tener, claro, de ciberdelincuentes no tuve información y tal, pero de credencial y demás sí que había. Pero También bueno, tienen fallos de programación. hombre, claro, sí, 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 sí. Más estas cosas sí que son programadas muy a mano. Ahora con la Sí. inteligencia artificial, sí que yo creo que el phishing como tal va a cambiar, porque ya estamos viendo ejemplos de Bing, cómo la gente programa las webs, ¿no? Para que le diga a Bing a las personas que entran a la página, intente ser incluso un poco llamativo, o sea, que sea de una forma elegante para obtener la información que él quiere, que puede ser que le has programado, que, oye, necesito la tarjeta de crédito, y él ya se las busca para ir diciendo, oye, ¿quieres un cupón? ¿Has sido seleccionado para ganar un concurso, tal? ¿Eh? Y, por ejemplo, ya no solo eso, sino a la hora de redactar, por ejemplo, el email o el SMS, se ha perdido Sí, una de las formas en la que se detectaba más rápido, se ha perdido, que es el tema de falta de ortografía, el tema de los errores de escritura, prácticamente se ha perdido con el uso totalmente. de ChatGPT y este tipo de inteligencia artificial. Cada vez se está poniendo el asunto más complejo y hay que estar muy al tanto de este tipo de ciberataques. Porque al final puede tener los sistemas muy siempre actualizados al día. Tener los sistemas más seguros y demás. Pero el flanco más vulnerable siendo la persona. Y una persona sin formación es muy vulnerable a este tipo de ataques. Y no hace entrégale las credenciales y le ha entregado los sistemas súper seguros a la ciberdelincuente. Sí, sí. Es así. Si quieres, pasa a la otra pestaña que habías sacado cosas del delincuente que tenía montada la campaña de Tenemos phishing. tenemos un Instagram. Parece un Instagram, ¿no? Vamos a ver si es Sí, accesible. a ver. Parece que también tiene Reddit, ¿no? Si tenéis más preguntas, ponerlas en el chat y, y vamos viendo, incluso de navaja negra, preguntas que tengáis en otros aspectos técnicos. Aquí estamos, ahora que estamos en directo, podemos resolver todas las dudas. Además, aprovechamos y vemos a ver si encontramos a alguno de estos delincuentes, le ponemos cara por si los vemos por la calle alguna vez. No va a estar ya. No, parece que está cerrado. A lo mejor utilizaba también, ¿no? El portal para hacer phishing. Puede ser. G2 es interesante, ¿no? G2G. Hay perfiles muy variopintos cuando hace este tipo de búsqueda. de páginas. Sismon, si dejamos el vídeo, ¿vale? Dejamos el vídeo un tiempo para que lo podáis ver con más tranquilidad, porque el hacker ético ha dado
algunas pinceladas, hemos pasado rápido por ellas, pero luego tranquilamente podéis parar y coger las webs, que además ha dejado muchas herramientas en las PPTs. Y las PPTs, Y, creo que sin ningún problema las podemos pasar, ¿no? sí, me pueden contactar por donde quieran. Y la presentación la paso y las herramientas, no hay problema. Y Perfecto. el que tenga la duda, que me puede contactar Twitter, Telegram, no hay problema. Dicen aquí que se puede mandar a la Guardia Civil a la casa de los delincuentes. Pues hombre, evidentemente, nos está diciendo aquí Kentone. Y sí, la verdad es que esto es un delito que, por desgracia, cada vez tiene más, salpica más a la gente y a las empresas. Hace nada teníamos el caso de la entidad esta catalana de la Seguridad Social. No sé si era una clínica, no sé si era Seguridad Social, creo que sí. Y igual hackeado, estuvieron parados, fue terrible y fue a través de, eso fue un ransomware, pero fue a través de un phishing, ¿no? Que entró por el departamento de administración. Entonces, bueno, hay que estar siempre muy atento en esto y gracias a ti, José Manuel, nos has dado algunas claves. Nos preguntas a qué te dedicas, nos pregunta Tony Glaso, Tony Glaso, Tony Ligraso. Pues, pues, aunque me dedico a temas de tecnología, de programación y demás, de momento digamos que esto es más por hobby que por tema profesional. Me dedico a temas de programación de automatismo industriales y relacionados, a temas de Ojo, automatización industrial. muy bien. Esto de momento, tanto el tema de la investigación de phishing o del tema de STFs, es más por, digamos, hasta ahora es por hobby. Cierto es que quiero que se convierta en mi profesión. Tu profesión fija, que yo creo Sí, que lo vas a conseguir además, porque ahora se demandan mucho los perfiles de gente que hace forense informático, que es un poco también lo que hacemos aquí en esto. Y yo creo que no vas a tener muchos problemas. Además, tienes que tener a gente que te quiere mucho en Securitas porque nos han hecho raid, que yo creo que es de las primeras veces que nos hacen raid. Queríamos nosotros hacerles a ellas, pero bueno. Muchísimas gracias, Securitas, si aún nos estás viendo. No teníamos las alertas activadas todavía, prometemos activarlas lo antes posible, pero vamos, que lo sepas que, que nos han hecho raid con 52 participantes, así que muchísimas gracias, de verdad, de corazón. y veo que está por Eh, ahí, que por aquí asoma. sí, 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 sí. Muchísimas gracias, Securitas. Además, se han suscrito con Prime. Muchísimas gracias. La verdad es que las queremos muchísimo, son muy amigas. Yo a Marta la conozco desde hace muchísimo tiempo y le tengo un cariño enorme. Eh, Nos pregunta Kentone, ¿es común ver atacantes en español o son mayormente extranjeros? ¿Me has oído? Creo que se ha cortado. Sí, ¿Me recibe? no he oído la pregunta, ¿no? Ah, vale. Que nos preguntan si los atacantes son españoles o son mayormente extranjeros los que hacen. Son mayormente extranjeros. Utilizan traductores y historias de estas para hacerlos, a montar los kits de phishing. Por norma general son extranjeros. Es interesante. Sí que hay también mucho producto nacional, ¿no? Pero mayormente yo también estoy muy de acuerdo contigo que lo que hemos detectado es que son Sí, principalmente extranjeros. sí. Es muy raro Eh, encontrar a alguien desde ni programadores que venden los kits ni la persona que los está ejecutando. Yo no recuerdo haber encontrado ninguno. Aunque sean entidades españolas de correo, de Hacienda y demás, ah, no recuerdo que fuesen atacantes españoles. sí, sí. Mayormente son extranjeros
y sobre todo del este de Europa, yo lo que he podido reconocer, mucha gente de mafias del este de Europa. Creo que se nos ha caído. Estoy yo ahora en grande. Se ha ido la webcam. Hay mucha gente aquí que te quiere, ¿eh? Hackerético. Estamos viendo aquí muchas muestras de amor. Creo que se ha caído, ¿eh? Estoy viendo muchos amigos por el chat. No te vemos ahora mismo en el directo, pero bueno, te oímos, que es lo importante. No sé si nos querías mostrar algo más, José Manuel. Pues poco más porque lo que queda es ir utilizando las distintas herramientas que hemos visto y a partir de ahí ir montando la investigación, ir buscando relaciones y demás. No, lo único que queda es poco eso. Una vez utilizar las distintas herramientas y buscando la información. Que ya es cuestión de dejar el ordenador correr. Ya dejamos a cada Digamos. uno en su casa que lance sus estiradas de hilo para encontrar a los delincuentes que hay detrás de Eso cada. no es una cosa no es una cosa de 1, 2, 3. Eso que tiene su proceso y tiene. Correcto. Pues nada, fenomenal. Dime, José Manuel. Si quedaba alguna pregunta. Creo que. No estoy viendo el chat. No te preocupes, nosotros las leemos, no te preocupes, José Manuel. ¿De qué va a ir la siguiente charla? Tenemos varias en el tintero todavía. Pero es que como nos tenemos que organizar todavía un poco, no os puedo decir, pero vamos, en Twitter tendremos rápidamente, tendréis toda la información de cuál va a ser la siguiente charla. No queremos ser muy técnicos al principio, pero sí que vamos a ir metiendo cada vez charlas que van a requerir más nivel técnico. Entonces, bueno, vamos poquito a poco y estas charlas, como veis, aunque son técnicas desde el primer momento, como bien ha hecho José Manuel, se pueden ir cogiendo del hilo e ir hacia adelante sin perderse y que son muy, muy agradables de entender. A lo mejor también metemos alguna de reversing un poquito más adelante. Y bueno, estamos abiertos a lo que queráis. Nosotros estamos aquí. Si queréis hacer que hagamos Hack the Box, pues hacemos Hack the Box. Si queréis que hagamos formación del OSCP, igual. Del ESP, igual. O sea, lo que queráis, aquí estamos. No vamos a regalar ninguno todavía por el momento. Ah, esto me recuerda, el siguiente directo. Sí que tenemos un curso que regalar. Sí que estar muy atentos. Y posiblemente la próxima semana, en el directo que hagamos, en la charla, vamos a regalar algunas cosillas. Habrá sorpresas, os lo prometo. Que siempre somos muy de regalar. Hoy no hemos podido porque no nos ha dado tiempo a organizarlo todo bien. Pero la semana que viene regalamos cosas. Espero que estés por aquí, ¿eh? José Manuel. Cuenta con ello. Me alegro muchísimo. Te están dando muchísimo amor, ¿eh? En el chat. Hacía tiempo que no veía tanto amor por el chat. La verdad es que estoy muy contento. Yo tuve la suerte de conocerte el año pasado en Navaja Negra. Sí que vimos tu charla, pero ya sabes lo difícil que es entrar en Navaja Negra en las ponencias. Y te queríamos dar también desde parte de la organización la oportunidad de estar aquí, porque creemos que también te lo merecías. ¿Vais a hacer directo todas las semanas a la misma hora? Tranquila, Marta, que hablaremos. Securitas, en general, hablaremos y nos organizaremos mejor. Que esto, la verdad, no nos lo esperábamos, pero me lo decía Freud y digo, joder, no me fastidies. De 6 a 8, después de 8 a 10. Sí, nos organizamos mejor y lo hacemos para no coincidir en el tiempo, que la verdad que según me lo decía Freud esta tarde cuando hemos empezado, digo, es verdad, joder, cómo hemos podido caer en este error. Tenía que haber hablado contigo.
Aunque también he de decir que hemos ido dando tips en Twitter y no me has escrito. Si me hubieras escrito, lo hubiéramos cambiado, también te digo. Hubiera hablado con José Manuel y si me hubiera dado permiso, lo hubiéramos cambiado. Así que es culpa vuestra. Rubén, no Todo hay tengas que decirlo. morro, no le eches la culpa ahora a Marta, encima, que ha sido cosa nuestra. O sea, Ha sido, a ver, ha sido, no le des la vuelta, ha ¿eh? sido, No me ha seas sido así. cosa nuestra. No, no, llevas razón, llevas razón. Menos mal que está Freud para protegerte, Marta. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por la charla. Súper, 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 súper interesante. Y nada, La verdad que sí. tú vas proponiéndonos charlas y aquí hay espacio para... Se puede repetir, ¿eh? O sea, esto es como un buen plato de cocido, se puede repetir. Así sea. Ya. Pues Pues nada, nada, un Rubén, fuerte abrazo. Nos preguntan que les gustaría alguna formación para el OSCP, no solo CTF. Bueno, lo podemos mirar. Al final, conozco a mucha gente que tiene el OSCP, yo lo tengo el OSCE también. O sea, podemos hacer algo. ¿Y por qué no? Podríamos hacer incluso un examen en directo del OSCP. A mí no me da miedo el examen. Nos podríamos matricular a alguien falso y sacarle el OSCP, pero que no se enfade lo de Offensive Security. Pero podríamos hacerlo. ¡Qué jugón! Bueno, no, es verdad, es que no me da miedo. O sea, creo que podríamos hacerlo, nos lo pasaríamos bien. Luego en el informe yo lloraría, pero bueno, estaríamos bien, estaríamos bien. por cierto, muchísimas gracias por los follows, que como os dijo Rubén, no tenemos activadas las alertas porque somos un poco desastres. Se nos da muy bien organizar eventos de 1000 personas, pero luego un stream nos quedamos un poco cojos. Pero Sí, no, sí. iremos mejorando esto, ¿eh? Muchísimas gracias por los follow, muchísimas gracias, Seguritas, por la raid que ya ha comentado Rubén y por ese Prime. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, nos despedimos con un fuerte abrazo y siempre recordando que os queremos muchísimo y encantado de estar un día más con vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches.